La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. Por Zygmunt Bauman. 5. 3. Algunas grandes mentiras sobre las que se asienta una mentira todavía mayor. A. El crecimiento económico. Es la economía estúpido. Esta frase fue acuñada por James Carville, un asesor estratégico de la campaña presidencial que enfrentó en 1992 a Bill Clinton con George W. Bush. En los años que siguieron a su acuñación, esta frase tuvo un éxito espectacular en el vocabulario político mundial. Hoy está firmemente establecida tanto en el lenguaje de los políticos como en la doxa, es decir, el conjunto de creencias que utiliza normalmente la gente para pensar, pero en las que apenas se piensa y menos aún se analizan y se ponen a prueba. Aparece una y otra vez en los discursos de los políticos y en los informes de sus asesores en las sucesivas campañas electorales o en cualquier otra oportunidad que se requiera. La frase asume, como un hecho evidente por sí mismo, demostrado por la experiencia común, más allá de toda duda, que los sentimientos de los electores, sus simpatías o antipatías, su disposición a ofrecer o negar su apoyo a alguno de los adversarios de la batalla electoral y la inclinación de los votantes a demostrar su interés por unos programas electorales y eslóganes están determinados casi íntegramente por el tema del crecimiento económico. Se asume que, sean cuales sean los valores y las preferencias que puedan tener los votantes, la presencia o la ausencia del crecimiento económico tiende a guiar sus decisiones políticas más que cualquier otra consideración. En consecuencia, los datos que supuestamente miden el crecimiento económico son los indicadores más fiables de las posibilidades de los rivales electorales para ocupar el poder. Las mismas expectativas se expresan con frecuencia con otra frase muy popular: vota con la cartera, una tendencia humana natural que, según define el diccionario Longman, significa votar a alguien o algo que pensamos que nos ayudará a tener más dinero. Esta parece ser la situación en la que nos encontramos, dada nuestra convicción firmemente enraizada y difundida de que nuestras posibilidades de vivir una vida decente, gratificante o digna, o sea, una vida que valga la pena, depende en primera instancia de esas cosas que miden las cifras oficiales del crecimiento económico. El problema, sin embargo, es que esta convicción no es ni innata ni en modo alguno consustancial a los humanos. Por el contrario, tiene su origen relativamente reciente. Las mentes más extraordinarias entre los pioneros de la teoría económica moderna consideraban que el crecimiento económico era un estorbo antes que una bendición, aunque afortunadamente no pasaba de ser un problema transitorio que tenía su origen en un abastecimiento no del todo suficiente de los bienes indispensables para satisfacer la suma total de las necesidades humanas. La mayoría de estos pensadores creían que la suma total se podía calcular, y una vez que la capacidad productiva de la sociedad había alcanzado esa cantidad, habría una economía estable o regular, más afín y parecida a la disposición natural del ser humano. John Stuart Mill, un pionero del pensamiento económico moderno y uno de los filósofos y estudiosos más brillantes del siglo XIX, anticipó, por ejemplo, lo inevitable y casi natural. La inevitable y casi natural transición desde el crecimiento económico al estado estacionario. En su obra magna, Los principios de economía política, escribió, y cualquiera puede leerlo en la Wikipedia, que el crecimiento de la riqueza no es ilimitado. El final del crecimiento dará lugar a un estado estacionario. El estado estacionario del capital y de la riqueza sería una mejora muy considerable a la vista de la situación actual. Y también, la condición estacionaria del capital y de la población no implica un estado estacionario del mejoramiento humano. Habría muchas oportunidades para todo tipo de mentalidades culturales, para el progreso moral, social, para perfeccionar el arte de vivir, si las mentes dejasen de centrarse en el arte de medrar. A mediados del último siglo,
Como también puede leerse en la Wikipedia, uno de los más influyentes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, seguía esperando que llegaría inevitablemente el día en que la sociedad se centraría en los fines, la felicidad y el bienestar, por ejemplo, antes que, como hasta ahora, en los medios, el crecimiento económico y la persecución individual del beneficio. Keynes escribió que la avaricia es un vicio, la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable. Debemos, una vez más, valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil. E insistió en que no está lejos el día en que el problema económico estará en el asiento de atrás, donde debe ir, y el corazón y la cabeza volverán a ser ocupados y reocupados por nuestros problemas reales, los problemas de la vida y de las relaciones humanas, de la creación, del comportamiento y de la religión. En otras palabras, los problemas que no solo son reales, sino también mucho más nobles y atractivos que las necesidades de mera supervivencia que han guiado las preocupaciones económicas hasta ahora, o las desmesuradas tentaciones que quieren sustituirlas. Problemas que darán paso a un modo de vida y de coexistencia humanas genuinamente saludables cuando finalmente se afronten seriamente. Han pasado 60 años más de persecución capitalista desenfrenada de la riqueza por la riqueza, una carrera durante la cual se ha rechazado e ignorado la idea del bien público como una herramienta para la construcción de una sociedad abierta a las demandas más diversas y multifacéticas de una vida humana, una vida que valga la pena vivir. Ahora, Robert y Edward Skidelsky han publicado un estudio titulado ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué se necesita para una buena vida? En la interpretación de Michael O'Leary, en su ensayo que lleva el título revelador de Drowned by the Rising Tides, ahogados por la marea creciente, la conclusión es que el mito de que la marea creciente levanta todos los barcos ya no engaña a nadie en la actualidad. Una observación un tanto prematura, por desgracia, ya que ese engaño sigue gozando de muy buena salud, contrariamente a lo que esperaban los autores. Que las pruebas más recientes y dramáticas de que la desigualdad global está creciendo a una velocidad sin precedentes sirviera de lección. La edición de 2012 del informe anual de la OCDE apuesta por el crecimiento. Sugiere, según O'Leary, que son los pobres quienes se llevan las reprimendas y los ricos quienes se llevan los elogios en las interpretaciones de los orígenes de los problemas actuales. Por su parte, John Evans, secretario general de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE, comenta que apuesta por el crecimiento, fracasa en sacar lecciones de la crisis y sigue presionando a favor de la desregulación de los mercados laborales. Las políticas que contribuyeron a la crisis actual se presentan como soluciones. Resulta especialmente preocupante que la OCDE recomiende reducir la protección de los trabajadores en un momento en que se necesita más confianza. La mano invisible del mercado, ilusoriamente reputada por actuar en favor del bienestar universal, la mano que la política estatal de desregulación pretende liberar de las cadenas legales que habían sido diseñadas para limitar su libertad de movimientos, puede que sea invisible, pero no hay dudas sobre a quién pertenece esa mano y quién dirige sus movimientos. La desregulación de los bancos y de sus movimientos de capital permite a los ricos moverse libremente, buscar y encontrar los mejores terrenos para obtener los mayores beneficios, lo que les hará más ricos, mientras que la desregulación de los mercados de trabajo hace que los pobres no se puedan beneficiar de las mejoras, y mucho menos parar o atenuar los desplazamientos de los propietarios del capital, rebautizados como inversores en la jerga de la bolsa de valores, y por tanto estarán condenados a empobrecerse. Además de que ha empeorado su nivel de renta y sus oportunidades de obtener un empleo y un salario suficiente para vivir. Dependen ahora de las veleidades de los movimientos del capital en busca de beneficios. Socapa de la competitividad, que les hace crónicamente precarios
y les provoca un grave malestar espiritual, una preocupación constante y una infelicidad crónica, unas lacras que no desaparecerán y no dejarán de atormentarles incluso en los breves periodos de relativa bonanza. Los efectos endémicos de la política de desregulación pertenecen, sin embargo, a la lista de secretos oficiales mejor guardados. En los textos redactados oficialmente para consumo público, la desregulación se presenta como la gran vía hacia el bienestar general. Pero las estadísticas del PIB, Producto Interno Bruto, que miden presumiblemente los incrementos y los descensos de la riqueza total del país y la identifican con el bienestar de la nación, guardan silencio sobre el modo en que está repartida dicha riqueza. En vez de ponerlo en evidencia, esos datos oficiales esconden dicha distribución. Concretamente, y lo que es más importante aún, la verdad que esas estadísticas evitan poner de manifiesto es que un incremento en la riqueza total va de la mano de una profundización en la desigualdad social, pues la brecha, ya imposible de cruzar, entre la seguridad existencial y el bienestar general, entre la cúspide y la base de la pirámide social, se está ampliando todavía más. Y recordemos, además, que esa cúspide de la pirámide se está estrechando cada año un poco más, mientras que el resto de la misma se ensancha según se avanza hacia la base. De hecho, casi todo el crecimiento del Producto Nacional que consiguió Estados Unidos desde el colapso crediticio de 2007, más del 90% del mismo, cayó en manos del 1% más rico de los estadounidenses. La ampliación de la brecha y la reducción del grupo de multimillonarios que se apropia de la parte del león del crecimiento económico sigue produciéndose sin descanso y a un ritmo cada vez mayor, como observó recientemente Julia Colew. Tan solo las 10 personas más ricas del mundo acumulan una riqueza de 2.700 millones de dólares, lo que equivale a toda la economía francesa, la quinta del mundo. Uno de ellos, Armando Ortega, fundador de Inditex, propietario de las 1.600 tiendas de Zara, ganó en 2011 más de 66 millones por día. Según los datos ratificados por la High Pay Commission de Gran Bretaña, las ganancias de los altos ejecutivos de ese país se han multiplicado por 40 en los últimos 30 años, mientras que el sueldo medio solo se triplicó y se ha estabilizado actualmente en torno a las 25.900 libras. Para Deborah Hargreaves, la presidenta de dicha comisión, hay una crisis en la cúpula de los negocios británicos y está resultando profundamente corrosiva para nuestra economía. Cuando el sueldo de los grandes ejecutivos se establece a puerta cerrada, no refleja el éxito de la compañía y provoca una desigualdad masiva. Es que algo va mal en la cúspide de nuestra sociedad. El extraordinario aumento de las fortunas de este segmento del 0.1% de la sociedad tiene lugar como para añadir sal a la herida en un tiempo de austeridad sin precedentes para la inmensa mayoría del 99.9%. Las comparaciones realizadas hasta aquí reflejan la creciente desigualdad entre ciudadanos que se vive en el seno de los estados. Pero si atendemos a la dimensión global de la desigualdad, el profesor Anja Weiss de la Universidad de Duisburgo-Essen, al cotejar y extrapolar las tendencias actuales, plantea unas perspectivas muy similares, sino más sombrías y nada alentadoras, e incluso espantosas. La imagen real de la desigualdad global futura no es halagüeña. Si las cosas continúan así, hay pocas esperanzas de que se produzca un cambio. Desde un punto de vista realista, es probable que las desigualdades sigan existiendo y que el sistema de Estados-nación siga legitimándolas. El cuadro general deja poco o ningún espacio para las dudas. En la situación actual, el crecimiento económico, como se presenta en las estadísticas del Producto Nacional Bruto y que se identifica con la cantidad cada vez mayor de dinero que cambia de manos, no augura nada bueno para el futuro de la mayoría de nosotros. Más bien presagia
para una cantidad abrumadora de personas una desigualdad cada vez más profunda y cruel, y unas condiciones de vida más precarias, y además más degradación, infortunios, ofensas y humillaciones. Todo ello dentro del marco de una lucha cada vez más dura por la supervivencia social. El enriquecimiento de los ricos no produce un goteo hacia los de abajo, ni siquiera hacia los que están situados más cerca de las jerarquías de la riqueza y de la renta, y mucho menos a los que están más abajo en la escala social. La conocida imagen, cada vez más ilusoria, de la escalera de la movilidad social ascendente se está convirtiendo en una especie de rejas y barreras infranqueables. El crecimiento económico señala la creciente opulencia de unos pocos, a la vez que una caída abrupta en el nivel de vida y la autoestima de un gran número de personas. Lejos de ser la solución universal para los problemas sociales más importantes, difíciles y desgarradores, el crecimiento económico, por lo que sabemos por nuestra experiencia colectiva, cada vez más desagradable, parece ser la principal causa de la persistencia y de la agravación de esos problemas. Y sin embargo, las fabulosas rentas, las bonificaciones y los beneficios obtenidos por los altos ejecutivos de las grandes corporaciones siguen justificándose en base a la teoría del goteo. La idea de que los emprendedores de éxito, al estilo de Steve Jobs o Richard Branson, crearán compañías de éxito y a continuación crearán numerosos empleos, y que a ese grupo único y reducido de personas que van por delante de los demás, los consejos de administración de las grandes compañías deben ofrecerles salarios muy buenos, de manera que pueden dar buenos resultados al país. Bueno, más bien a sus accionistas en primer lugar y también en el último. De lo contrario, los creadores de riqueza se irán con su talento a otra parte, en perjuicio de todos aquellos que se hubieran beneficiado del buen servicio de la compañía, es decir, beneficioso en términos de derechos por patentes. Gentes como Steve Jobs o Richard Branson son de hecho pocos y muy escogidos, algo que no se puede decir, sin embargo, de los exorbitantes salarios que las personas admitidas dentro del círculo mágico de los peces gordos de las grandes compañías suelen cobrar, sea por llevar a las empresas al éxito o por conducirlas al desastre. Los famosos nombres que aparecen una y otra vez cuando se escucha el argumento del goteo sirven para tapar una tácita póliza de seguros colectiva que la élite de los superricos ha conseguido para sí mismos, sea cual sea su rendimiento. A efectos prácticos, esa póliza rompe la relación entre su condición de ricos y cualquier beneficio que aporten o no a aquellos para cuyo bienestar se supone que trabajan, en vez de fomentar y ampliar, por no decir garantizar, un incremento de la riqueza pública. El auténtico objetivo de esta póliza consiste en asegurar privilegios, no en asegurar un beneficio público. Su efecto real es la exención, para un selecto grupo de grandes ricos, del impacto de cualquier perjuicio que su actividad pueda haber producido en los sustentos de aquellos a los que han expuesto a los caprichos del destino. Lo fundamental aquí no es la producción de la riqueza, sino su distribución. Digámoslo de forma clara, los elevadísimos salarios de los directores generales están desvinculados de la calidad del trabajo que supuestamente pagan esos salarios. Si los directores generales se equivocan en sus apuestas bursátiles, aquellas personas cuyos trabajos ellos debían en principio asegurar se convierten en superfluas, dejan de tener un medio de vida y se les niega un salario para vivir, y los grandes directores pueden mirar con tranquilidad hacia su paracaídas de oro, garantizado por contrato, según el resumen que hace la Wikipedia sobre esta práctica. Las empresas más grandes ofrecen los paracaídas de oro únicamente a los más altos ejecutivos. Estos paracaídas implican una cantidad fijada en millones de dólares. Se dan para compensar el riesgo inherente a aceptar el nuevo cargo, ya que los altos ejecutivos tienen una alta probabilidad de ser despedidos y una empresa que necesita una nueva contratación al más alto nivel posiblemente esté en una posición financiera precaria. Su utilización ha generado preocupación entre algunos inversores,
pues estos acuerdos no especifican que el ejecutivo tenga que actuar bien. En los casos más graves, algunos ejecutivos ganaron mucho dinero con sus opciones sobre acciones, mientras que bajo su dirección sus compañías perdían millones de dólares y miles de trabajadores eran despedidos. Los paracaídas de oro pueden crear incentivos perversos entre los altos ejecutivos para facilitar la venta de una compañía que están dirigiendo, reduciendo artificialmente el precio de sus acciones. A continuación siguen unos cuantos ejemplos, elegidos aleatoriamente, de esta práctica hoy en día universal. Al dejar la empresa, los altos ejecutivos tienden a tener acuerdos de despido que les reportan varios millones de dólares. En muchos casos, estos acuerdos se pagan sin tener en cuenta si la empresa ha alcanzado sus objetivos financieros o se ha tenido siquiera beneficios. Por ejemplo, el acuerdo de despido que recibió Michael Ovitz, expresidente de The Walt Disney Company, ascendía a más de 140 millones de dólares, que representaban en torno a un 10% de los ingresos anuales totales de Disney, o los 40 millones de dólares que recibió la directora general de Mattel, Jill Barath, que fue despedida porque el valor bursátil de la empresa había caído más de un 50%. Sir Ian Blair recibió hace poco un impresionante $1.000.000 tras ser destituido de la dirección de Scotland Yard. La recompensa del comisario de la Policía Metropolitana por su mandato chapucero fue un paracaídas de oro de 295,000 libras, el resto de su salario si hubiera cumplido su contrato de 5 años, además de 100,000 libras más que cubren las prebendas a las que hubiera tenido derecho si hubiera seguido siendo el jefe de Scotland Yard hasta febrero de 2010, que era originalmente la fecha del final de su mandato, y sus costes legales. Además de todo ello, Sir Ian recibirá una compensación de 672,000 libras y una pensión actualizable con el IPC de 126,000 libras al año. Este acuerdo fue descrito por un diputado inglés como absurdo y por otro como ridículo. Los 3 años y medio de Sir Ian en su puesto se vieron lastrados por las dudas sobre sus decisiones, sus habilidades de liderazgo y su manera políticamente incorrecta de dirigir la policía. Fue destituido el mes pasado, unas horas después de tener que defenderse de unas nuevas acusaciones sobre unos contratos con la policía concedidos a uno de sus mejores amigos. Permítaseme añadir que, contrariamente a las opiniones de muchos economistas influyentes, como el ganador del Premio Nobel de 1995, Robert Lucas, quien en 2003, solo un par de años antes del espectacular colapso de la economía provocado por los bancos y el crédito, anunció que la desregulación de los mercados financieros era la solución a efectos prácticos al problema central de la prevención de las depresiones. Las ganancias exorbitantes de los que ya son ricos, en vez de reinvertirse en la economía real, es decir, la parte de la economía dedicada a la producción y la distribución de los bienes necesarios para vivir, se utilizaron para reintroducir grandes cantidades de dinero dentro del círculo mágico de los muy ricos, indiferentes y poco preocupados por servir a la economía real. En palabras de Stewart Lindsay, la teoría económica moderna predice que los mercados puros funcionan de una forma que beneficia al conjunto de la economía. Pero fueron los incentivos perversos los que llevaron a los bancos a inyectar cantidades descontroladas de crédito en la economía global. Con ello se enriqueció una generación de financieros, pero solo gracias a la expansión de un tipo de actividad que ahogó la economía real. El dinero fluyó hacia las fusiones, los fondos de capital, las propiedades y una diversidad de formas de actividades especulativa y de ingeniería industrial y financiera que produjo una acumulación de fortunas más por la transferencia de lo ya existente que por la creación de nueva riqueza, negocios y empleos. De todo ello solo se puede extraer una conclusión: la desregulación y la desmutualización de las instituciones financieras y crediticias resultó ser otro chollo para los que estaban a la cabeza de la industria financiera y les proporcionó mayores salarios,
comisiones y bonificaciones, mientras reducían todavía más los ya pequeños activos de millones de beneficiarios del crédito que vivían y trabajaban en la economía real, pero que dependían de sus movimientos para mantener su medio de vida.